Bienvenidos a este video donde vamos a ver una introducción a los problemas de valor inicial. Problemas de valor inicial en el contexto de los métodos numéricos. Entonces, primero veamos qué es un problema de valor inicial. Aquí lo vemos. Un problema de valor inicial no es más que una ecuación diferencial en la que la incógnita es una función, en este caso, que a lo largo de todo este video la vamos a denotar por y de t, que es la que vemos aquí en la imagen, ¿no? Vamos a y de t, la que vemos aquí. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden porque solo implica la primera derivada, o sea, tenemos y' de t igualada a una función que puede depender de t, que es la variable independiente, y de la misma función que andamos buscando. Puesto que si no dependiera de la misma función, pues sería un problema simple en el que solo tendríamos que integrar nada más. En la segunda parte podemos ver acá una notación un poquito más simplificada, esta que vemos aquí. Simplemente escribimos y' igual a f de ty. Y el nombre valor inicial se da porque tenemos una condición inicial, que es la que vemos acá. Voy a colocar en color azul. Esta es la condición inicial, ¿no? Esa es la que tenemos ahí. O sea, conocemos el valor inicial de esa función. Entonces, hay algunos teoremas, o sea, generalmente se expresan de forma diferente, pero todos intentan decir lo mismo, y es sobre la unicidad y existencia de la solución. No vamos a entrar tanto en esos detalles. Lo que sí debemos saber es que bajo algunas condiciones se puede garantizar que existe tal función que se ajusta a la ecuación diferencial y a la condición inicial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, ese es como nuestro problema de partida. También es posible extender estas ideas a más de a funciones que tienen varias componentes. Aquí pongo el ejemplo. Este de aquí vendría a ser un sistema lineal, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineal, perdón. Este no necesariamente tienen que ser lineales, donde en este caso y es una componente de funciones. O sea, tenemos que y es y1 de t, y2 de t, yn de t, y se entiende por y' a y1' de t, y2' de t, un vector, ¿no? También asociado como a este problema, como es un problema de valor inicial, pues tenemos una condición inicial, que es la que vemos aquí, y de 0. Y en este caso pues vienen a ser esas componentes que vemos ahí, y1 de 0, y2 de 0, hasta yn de 0. Un problema que, para ver un ejemplo de la aplicación de este tipo de modelos, podemos decir, se da en el caso del movimiento planetario o movimiento de cuerpos. Por medio de algunos razonamientos físicos y utilizando las leyes de Newton, se puede llegar a una ecuación diferencial que modela la dinámica del movimiento de cuerpos que están influenciados justamente por sus mismas presencias en el sistema. Es decir, aquí vemos un pequeño ejemplo de tres cuerpos, donde tenemos un cuerpo de masa 1, cuerpo de masa 2, cuerpo de masa 3, y entonces vemos que, bueno, según lo afirma esta teoría y las leyes de Newton, la ley universal de gravitación de Newton nos dice que la masa m2 se va a ver influenciada por las masas m1 y m3, ¿no? Dependiendo de qué tan cerca, o sea, depende mucho de qué tan cerca estén, y depende también de las masas de los cuerpos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que si la masa es bastante grande con respecto a los demás cuerpos, entonces no va a tener demasiada influencia de parte de esas masas. Ahora, si son relativamente parecidas en masa, me refiero, pues entonces van a tener ahí una cierta influencia en el movimiento de estas, ¿no?
En el libro hay un ejemplo curioso, un ejercicio curioso en el que nos hablan del movimiento de tres cuerpos que tienen una forma singular de moverse en una especie de 8, ¿no? Esa figura. Entonces se dan algunos movimientos interesantes. El otro ejemplo más a la mano no es el sistema solar, que se mueve respecto al Sol. Entonces, claro, ahí ya no son tres cuerpos, sino que son más cuerpos, pero igual no es que no se pueda plantear como tal el sistema el sistema basado en esta ley de Newton, ¿no? Para cada uno de los cuerpos. Entonces, en Wikipedia ustedes pueden encontrar esta información. Supongamos, aquí supongamos que cada cuerpo tiene una cierta posición en el espacio. O sea, por ejemplo, el cuerpo con masa M1 tiene posición P1 de T, y depende de T, claro, porque va a ir cambiando su posición de acuerdo al tiempo. Para la masa M2 tenemos una posición 2 de T, una posición 2, una función de posición, podemos decir. Y lo mismo para la masa M3. Cada una de estas posiciones pues va a depender obviamente de un sistema de coordenadas en el espacio. Por eso es que vemos aquí que P1 de T pues en realidad tendría tres componentes, pensando, ¿no?, en que es una o viéndolo como una partícula en el espacio, ¿no? Entonces la ecuación diferencial generada por la ley de gravitación universal se expresa, ahí en Wikipedia lo pueden leer, como les estaba comentando. Se expresa en esta relación que vemos aquí, esta relación que vemos acá. Como podemos ver, ahí estamos aplicando una de las leyes de Newton, ¿no?, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como podemos ver aquí al lado izquierdo de esta ecuación, tenemos la masa del objeto, MI, del objeto I, multiplicada por su aceleración, que la aceleración la medimos con la segunda derivada, y eso es igual a las fuerzas, que esas fuerzas vienen dadas justamente por esa ley de gravitación universal que les estoy comentando. En este caso se expresa como una sumatoria donde tiene la influencia de los demás cuerpos. Por eso vemos que en la sumatoria ponemos la restricción de que I sea distinta de J, ¿no?, porque pues no tiene sentido que estemos hablando de la influencia del mismo objeto, sino que la influencia viene de los demás objetos. Por ejemplo, si fuera 1, la influencia vendría del objeto 2 y del objeto 3, o del cuerpo 2 y del cuerpo 3, y viene dada por esta relación. Aquí podemos ver que aparece la diferencia de las posiciones multiplicada por las masas de estos dos objetos y dividido entre la distancia. Esta expresión que está abajo es simplemente la distancia euclídea entre, vamos a ver aquí, es simplemente la distancia euclídea entre esos dos objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ir P sub 1 menos P sub 2, la distancia euclídea, y eso elevado al cubo. Entonces, bueno, esta es pues así, ¿no? Es el modelo, ¿no? Y lo que se hace, claro, aquí por ejemplo esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos acá la segunda derivada. Entonces, ¿qué relación tiene con nuestro problema de valor inicial? Bueno, resulta que en este tipo de problemas siempre se conocen dos datos, ¿no? Y es la posición y la velocidad, o sea, la primera derivada en esa posición inicial. Por eso vemos aquí, ¿no?, pueden ver ustedes acá que esta es la información que se conoce al inicio, es la información inicial, ¿no? Entonces, como se tiene esta información inicial, es posible hacer un cambio de variable para que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden se transforme en uno de primer orden. Veámoslo aquí, cómo se hace esto.
Como podemos ver acá, esto es posible haciendo el cambio de variable b sub i de t, cambiándolo por la primera derivada de la posición, que eso nos daría la velocidad, y por eso el sentido de ponerle ahí b dental, ¿no? O v, como le llaman también a veces. Con esto entonces pueden notar ustedes que se puede formar un sistema referido a un problema de valor inicial. En este caso tendríamos y' de t sería b sub 1 de t, b sub 1 de t, y2 de t, b2 de t, p3 de t y b3 de t, las primeras derivadas. Y si vemos aquí consecuentemente p1 de t es la velocidad, ¿no? Entonces eso vendría a ser b1 de t. b1' de t, que es la derivada de la primera derivada, sería la segunda derivada, por eso vemos ahí p1 b' de t. Y lo mismo sucede con las demás, ¿no? Lo mismo pasa con las demás. Entonces luego, como teníamos la ecuación diferencial, nosotros sabemos que p1, o sea la aceleración, es igual a esta sumatoria, ¿no? que corresponde con el modelo, ¿no? Que ya se había planteado en la parte de arriba. Entonces lo mismo con las demás. Al final pues notamos que esto de acá, ¿no? Toda esta matriz, perdón, todo este vector que vemos aquí, ¿no? Todo este vector que vemos aquí lo podemos ver como una función que depende de y de t, donde y de t justamente las componentes que tiene y de t son la posición del cuerpo 1, la posición del cuerpo 2, la posición del cuerpo 3 y las velocidades también, ¿no? La velocidad del cuerpo 1, velocidad del cuerpo 2 y velocidad del cuerpo 3, con las condiciones que, como les mencionaba, generalmente se conocen. En el libro hay un ejemplo donde se dan las condiciones iniciales y entonces se puede plantear este sistema, ¿no? Se puede hacer un planteamiento. Es un tanto engorroso, ¿no? Los cálculos, pero se puede plantear, ¿no? No estoy hablando de resolver, sino que se puede plantear. Bueno, como es de esperarse, este tipo de ecuaciones diferenciales dista de ser dista de poderse resolver a mano, entre comillas, ¿no? Como decir que vamos a aplicar un método de los conocidos en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando uno tiene un problema de esta naturaleza, pues es lógico pensar en cómo resolverlo de forma numérica, ¿no? Entonces aquí esa es la motivación, ¿no? Este problema, como podemos ver, no es simple de resolver con métodos analíticos, y entonces pues obviamente aquí es donde aparecen los métodos numéricos a disposición de resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, entramos al punto de los métodos numéricos y veamos cuál es la idea general. Bueno, vamos a hacerlo aquí con una sola componente, ¿no? Pero ya sabemos que esto se puede extender van a ver ustedes que fácilmente se puede extender a problemas como el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? No hay realmente ahí no es necesario complicarlo, ¿verdad? Porque se pueden extender fácilmente. Entonces veamos cuál es la idea. La idea general es que nosotros vamos a tener una partición, se va a hacer una partición o se va a intentar encontrar características de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Me refiero a esta ecuación diferencial. Entonces lo que se hace es que se van a tomar una cierta cantidad de puntos que normalmente están distanciados de una manera de forma que se mantenga constante esa distancia, ¿no? Entonces bueno, esta es la idea al inicio, ¿no? Se toman unos puntos que están x espaciados, ¿no? En igualdad, el espacio entre t0 y t1 es el mismo, entre t1 y t2 es el mismo, así, ¿no? Aunque claro, hay métodos donde se puede cambiar esto, ¿no? Pero bueno, como este es un curso introductorio, ¿no? Prácticamente, entonces ahorita lo vemos así
donde están espaciados de forma constante. La idea es que, bueno, nosotros asumamos que tenemos una solución exacta, que es la curva que vemos de color azul. Entonces nosotros en esos puntos de color azul tenemos la verdadera solución, o sea, tenemos la solución exacta en el color azul. A estos valores en t sub i los denotamos con y sub i. Lo podemos ver aquí en la parte derecha de la pantalla, ¿no? En esos puntos, en t sub 0, en t sub 1, los vamos a llamar y sub 0, y sub 1 y así, ¿no? La idea es que nosotros aproximemos, ¿no?, mediante una cierta fórmula, que ya la vamos a ver qué estructura tiene, aproximemos esos y sub i, que son los valores exactos, ¿no? Esa es la idea. Obviamente, cuando nosotros intentemos hacer la aproximación, porque esto es una aproximación numérica, esas aproximaciones que las denotamos, en este caso, que las denotamos por w sub i, ¿no?, esas aproximaciones denotadas por w sub i y que eso corresponde con los puntos en color rojo, no necesariamente tienen que calzar exactamente con la solución exacta, ¿no?, porque obviamente esto es una aproximación numérica. El que sí calza inicialmente, pues en cierto sentido es el valor inicial, ¿no? Ese debe calzar porque realmente lo conocemos, ¿no? Pero ya los demás no tienen por qué calzar, ¿no? Y la idea es que en un método numérico estas aproximaciones de alguna forma estén suficientemente cerca de las condiciones de los valores reales, ¿no? Ese es como el espíritu de todo esto. Aquí un poco les comento la partición, cómo se hace, ¿no? Aquí la pueden ver. Hay una cierta constante que es h, como siempre. Entonces t sub 1 es h más t sub 0 el primero, t sub 2 le sumamos h, queda 2h más t sub 0, hasta llegar al último, que es t sub n, que es, si siguen la lógica de la fórmula, es nh más t sub 0. De aquí se deduce que h es simplemente la distancia entre el último y el primero dividido por n, ¿no? Un aspecto importante, como les mencionaba en todo esto, es medir justamente esa diferencia entre la solución exacta y la aproximación. Entonces, a eso se le conoce como error absoluto o error global. A veces en los libros también le llaman de otra forma, ¿no? Pero este es el error real, ¿no? Error absoluto, error real. Y pues tiene mucho sentido medirlo, ¿no? Porque estamos calculando la diferencia entre la aproximación y la solución exacta, ¿no?, que era todo lo que comentaba en la parte de arriba. Bueno, ahorita vamos a ver este tipo de métodos que se conoce como métodos de un solo paso. Entonces, en los métodos de un solo paso, ¿cómo se calculan esta sucesión de valores que van a aproximar a los valores reales? Entonces se calculan de la siguiente forma. El iniciar, w sub 0, como comentaba, va a ser y sub 0, que corresponde con la condición inicial. Naturalmente en ese, el error absoluto que veíamos arriba va a ser 0. No hay nada no hay ninguna sorpresa. Ahora, la estructura de los métodos de un solo paso se pueden ver en la ecuación 1 que vemos en la parte de abajo, justamente después del primer valor, w sub 0, y se calcula con la información del anterior. Podemos verlo así, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, tenemos para calcular a w sub i más 1, yo utilizo la información del anterior, ¿no? O sea, utilizo la información de justamente de w sub i. Y la estructura de estos métodos siempre es de esa forma, siempre es w sub i, o sea, para calcular el valor siguiente, siempre es el anterior más h multiplicado por una cierta función que va a depender tanto de t sub i como de w sub i y también como de h. Muy bien, antes de intentar medir el error absoluto, es bastante complicado.
justamente es complicado porque uno generalmente no tiene la solución del problema que está abordando. Entonces hay unos ciertos teoremas que pueden ver en el libro que hacen referencia al cálculo de este error absoluto, pasando por un paso previo que en este caso se conoce como el error local de truncamiento. Entonces vamos a ver primero qué es el error local de truncamiento. Entonces aquí lo podemos ver. Se parece mucho al error global, pero tiene una importante diferencia, y es que el error local de truncamiento se consigue simplemente sustituyendo, en lugar de los w sub i más 1 en la ecuación 1 que vemos aquí, si nosotros sustituimos w sub i más 1 por los verdaderos valores que vendrían a ser y sub i más 1 y y sub i respectivamente, con w sub i más 1 y w sub i, entonces obviamente al sustituir eso, la ecuación 1 no tiene que ser una igualdad. Entonces eso de alguna forma mide un cierto error, ¿no? Y a ese error le llamamos error local de truncamiento. Entonces lo podemos ver aquí, ¿no? Se denota por e sub i, es lo que vemos acá. Y si ustedes pueden ver, esto que está aquí no es más que mover en la ecuación 1 el lado derecho al lado izquierdo y sustituir los w's por las soluciones exactas, que son las y, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una forma de medir un cierto error, ¿no? Entonces, antes de pasar al resultado que nos relaciona el error local de truncamiento con el error absoluto, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el clásico método de Euler, que como pueden ver tiene la estructura que les mostraba antes. Aparece ahí w sub i más 1 se calcula con w sub i más h por f de t sub i, w sub i. En este caso el phi, ¿no? el phi de la estructura, el phi que teníamos en la parte de arriba, este phi de aquí, pues tiene la forma de f de t sub i de w sub i. Es bastante sencillo. Tenemos el método del trapecio. El método del trapecio ya es un método que se considera implícito porque si pueden notarlo ustedes, para calcular esta componente ocupamos de la misma, para calcular esta componente de aquí ocupamos de la misma función nuevamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese método. El phi para ese caso tiene otra estructura. Obviamente, dependiendo de cómo es esa función phi, entonces va a haber ahí una diferencia importante. Tenemos los métodos de Taylor que tienen esa estructura ahí. Uno de los problemas que tiene el método de Taylor, que se menciona ahí en el libro, ustedes lo pueden leer, es que requiere el cálculo de las derivadas de la función f del problema. Entonces eso generalmente requiere de más trabajo y por lo tanto solo se usa en algunos casos, ¿no? Muy bien, están los métodos de Runge-Kutta que no los pongo acá, pero ustedes los pueden leer también, que son también algunos métodos implícitos. Pero bueno, tenemos entonces el siguiente resultado, que es bastante clave para medir el rendimiento de un cierto método, en este caso de estos métodos de un solo paso. Y aquí lo menciono, ¿no? Nos dice: bajo ciertas condiciones se tiene que, si el error de truncamiento local, que se denota por e sub i, es menor que una cierta constante multiplicada por h a la k más 1, entonces, miren qué interesante, el error global o el error absoluto, que se denotaba por g sub i, va a ser menor o igual que una cierta constante, de nuevo, por h elevado a la k. Y cuando uno tiene este resultado, entonces dice que el método de un solo paso que se está usando es de orden k, de esa manera. Entonces, para ver un ejemplo, miremos el cálculo del error local de truncamiento del método del trapecio para ver cuál es el orden de este método.
Entonces el método del trapecio está ahí en un rectángulo de color rojo, lo pueden ver ustedes. Ahí está. Y antes de hacer todos los cálculos es necesario tener en cuenta algunos resultados. Primero, tenemos que y' de t obviamente es f de t y y de t, porque eso es la definición del problema. Ahora, y' de t es calcular la derivada respecto a t de f de t y de t. Entonces ahí es necesario aplicar la regla de la cadena, y aquí la hemos aplicado, ¿no? Lo hemos aplicado acá. Al final pues tenemos este resultado, o sea, la segunda derivada es esto que vemos aquí, ¿no? Esa es la expresión que tenemos ahí. Ocupamos también en la ecuación número 2, se puede apreciar el teorema de Taylor aplicado a una función de dos variables. Aquí podemos ver el resultado, ¿no? En este caso pues nos interesa esta estructura particular donde tenemos f de t más h, y más h de beta. Podemos ver que es f de t y y. Se parece mucho el teorema de Taylor de una variable. Si pueden ver, aparecen las primeras derivadas, solo que esta vez respecto a t y respecto a y, porque es una función de dos variables multiplicadas por h y por h de beta, ¿no? Que son justamente estos dos valores. Y eso más un término que es de orden h cuadrado, es decir, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, podemos hacer el cálculo. Notemos aquí el error local de truncamiento denotado por E sub i se calcula simplemente de esa manera, ¿no? Recordemos que sustituir W sub i por y de t sub i, la solución exacta. Entonces aquí, por ejemplo, este y de t sub i más h es como que estemos sustituyendo W sub i más 1 por y de t sub i más 1. Y recordemos que t de i más 1 se calcula con el anterior sumándole h, ¿no? Por eso tenemos ese resultado ahí. Luego este sería W sub i. Aquí pues tenemos toda la solución, toda la expresión sustituida, perdón. Y entonces lo podemos hacer por pasos. Si nosotros practicamos esta resta primero y aplicamos, como es usual, el teorema de Taylor a y de t sub i más h, van a ver que en todos los ejemplos es así. Entonces llegamos a esta expresión, ¿no? Pueden verla acá ustedes. O sea, esto es aplicándole el teorema de Taylor a este término que aparece acá, ¿no? Pueden ver ustedes que este se cancela con este y pues nos queda ese resultado donde solo aparece la primera derivada, la segunda derivada y un término que le vamos a poner O de 1 para no confundirlo con los otros términos que van a aparecer abajo de h al cubo. Si tomamos la segunda expresión, que es un poquito más complicada, podemos aplicar el teorema de Taylor para dos variables, ¿no? Que fue lo que hice en la ecuación número 2. Como pueden ver ustedes, van a quedar f de t y de y de t sub i. Aquí aparecen las primeras derivadas, ¿no? Aparecen aquí. Y aquí pues obviamente va a quedar un término de h cuadrado. Esta primera expresión que vemos aquí, que la voy a subrayar de nuevo, es y' de t sub i. Así ya está. Y la expresión que ahora voy a subrayar, como vieron en la ecuación número 1, es la segunda derivada, multiplicada por h en este caso. Y esto más el término h cuadrado. Luego podemos ahora sí hacer el cálculo de sub i. Aquí tenemos el primer término que conseguimos, ¿no? Y acá tenemos el segundo término. Podemos ver que acá este y' de t sub i se cancela con este de acá, ¿no? Y también vemos que podemos calcular la segunda derivada. Al final pues solamente nos quedan estos términos, O1 de h al cubo menos h de O2 h al cuadrado entre 2. Este término también es de orden cúbico, así que podemos escribirlo de esa manera como O3 de h al cubo. Entonces, con esto que conseguimos, ¿qué fue lo que se probó? Se probó que el error local de truncamiento del método de un solo paso, nombrado como método del trapecio, es de orden cubo. Entonces, recordemos que el teorema que vimos antes nos decía que el error absoluto o el error real va a ser en este caso de ese orden menos 1. O sea,
sería en este caso de orden 2. Bueno, espero que este video les haya servido para tener un panorama general de los métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial.